Damos gracias a Dios que siempre nos da el privilegio en este programa, el ministerio, el enfoque bíblico, para poder meditar en las enseñanzas de las Escrituras y que puedan ser de bendición y de edificación al cuerpo de Cristo. Y quiero compartir en esta oportunidad uno de los pasajes muy importantes, como son todos los pasajes de la Biblia, pero que nos dan un entendimiento de la importancia que tienen nuestras palabras. El apóstol Pablo dice: si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y Pablo lo habla a eso en el contexto de el valor que tienen nuestras palabras. Y el profeta Isaías nos dice en Isaías 50 y en el versículo 4, Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. El Señor Jehová me dio lengua de sabios. Fíjense qué importante es que nosotros podamos hablar con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de Dios, con el discernimiento de Dios. Y esta es una promesa y es lo que nos motiva a nosotros a poder compartir la palabra de Dios en estos últimos años a través de diferentes medios y a través de este medio que podamos nosotros y estamos llegando a sus hogares y que podamos tener de parte de Dios una palabra de sabiduría. Una palabra que pueda edificar y que pueda transformar los corazones. Pero entendemos a la luz de esta palabra, y Isaías el profeta entendió que solo Jehová, que solo Dios nos puede dar una boca que hable sabiduría. El Señor Jehová me dio lengua de sabios. Y esa debería de ser nuestra oración. De hecho, es lo que el profeta va a decirnos más adelante. Cada mañana tenemos que pararnos delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, quiero que pongas en mis labios palabras de sabiduría, que puedas poner en mis labios esa palabra de consejo, esa palabra que pueda llegar a los corazones y pueda ministrar. Nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos dar un consejo de humana sabiduría. Recordemos que un consejo puede determinar la vida de una persona, la vida de una familia, y debemos de ser conscientes de es lo que está saliendo de nuestra boca. Tu consejo va a determinar la vida eterna de una persona. Va a determinar el matrimonio de una persona. Va a determinar el ministerio de una persona. Y es importante, por eso, que de nuestra boca pueda salir la sabiduría de Dios. Por eso el salmista, el profeta dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Miren, para saberle hablar a la persona. Y yo aquí no estoy hablando de elocuencia humana. No estoy hablando de que tenemos que tener un hablar eclesiástico. Aquí estamos hablando, y el profeta nos hace conciencia, que van a llegar a nuestras vidas personas que están cansadas de vivir, que están cansadas de su matrimonio, que están cansadas de la vida que llevan. Van a llegar con heridas en el corazón, pero es necesario que en nosotros haya una palabra de sabiduría para que le sepamos hablar a estas personas. O sea, el problema es que la iglesia no ha sabido cómo tratar con un corazón herido. La iglesia en general no ha sabido cómo tratar con personas que han sido golpeadas en la vida. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo regresa, el hermano que se quedó en casa no le pudo hablar palabras
de sabiduría que pudieran traer alivio, sanidad, restauración a la vida de aquel que había regresado, sino que había palabras violentas, palabras ofensivas. Pero el Señor nos manda a que en nosotros esté una palabra de sabiduría, una palabra de edificación, una palabra que pueda llegar y sanar el corazón de aquellos que se acercan a nosotros y que han sido golpeados por la vida, para que a través del consejo que sale de nuestra boca podamos poner el consejo de Dios en las vidas. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saberle hablar palabras al cansado. Pero el profeta Isaías nos da una clave para que nosotros podamos tener en nuestra boca una palabra de sabiduría. ¿Cómo hago, hermano, para poder tener en mi boca una palabra de sabiduría? ¿Cómo hago para poder tener en mi boca una palabra de edificación? ¿Cómo hago para tener en mi boca una palabra que pueda llevar aliento a las vidas? Isaías da la clave y dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. El Señor Jehová abrirá mi oído mañana tras mañana. Y es que esto nos llama a que desarrollemos una relación con Dios cada día, mañana tras mañana, tarde tras tarde, noche tras noche. El profeta Isaías era un hombre que continuamente vivía en la presencia de Dios, escuchaba a Dios. Era un hombre que meditaba de día y de noche en los lienzos, en los rollos de los escritos, como hoy nosotros tenemos la escritura. Y dice el Salmo 1:2, y en ella medita de día y de noche, para que el Señor nos pueda abrir nuestro oído y podamos aprender de el Señor qué consejo podemos dar. Es orar cada día, y más tú si eres un ministro de Dios, si eres un líder de Dios, si eres un padre de familia, y si es alguien que tiene el llamado evangelístico, el llamado de maestro, el llamado de pastor, el llamado de profeta, para que podamos tener en nuestros labios la palabra de Dios, para que pueda ser hallada en nuestra boca la palabra de Dios. Y para eso, dice Isaías, el Señor tiene que abrir nuestro oído, hablar a nuestro oído. O sea, lo que el profeta nos está diciendo es que si no oímos de Dios, no vamos a hablar de parte de Dios. Para poder hablar de parte de Dios, tenemos que oír de Dios. Por eso cuando lleguen a usted a pedirle un consejo, digámosle a la persona, oremos. Oremos juntos. Vamos a orar al Señor, no solamente en ese momento, sino que vamos a orar. Vamos a consultarle a Dios, como hacía Daniel cuando estaba aquel edicto. Y le dijo al rey que le dieran un par de días, porque estos tres iban a consultarle a Dios. Fueron y le consultaron a Dios. Mañana tras mañana se acercaban: Señor, ¿cuál es el asunto? ¿Qué hay que hacer en esta? ¿Qué respuesta hay que dar? Y ellos mañana tras mañana, mañana tras mañana, hasta que un día Dios les reveló a sus oídos cuál era la respuesta. Entonces estos sabios llegaron y le dieron una palabra de sabiduría al rey. ¿Por qué? Porque hoy habían escuchado. Pero la actitud de humildad y de mansedumbre fue: vamos a irle a consultar a Dios. Muchas veces no le consultamos a Dios.
A veces la misma soberbia, el mismo orgullo ministerial. A veces metemos la carne y de primas a primera, como decimos, empezamos a dar consejos. Empezamos a decirle a la persona, mire, haga esto y esto. Y Dios no está en el asunto. Obviamente van a haber situaciones de urgencia que en el momento tendríamos que darle un consejo a una persona, pero no es la regla. La regla es vivir cerca de la presencia de Dios. Aquel consejero sabio es aquel que pasa tiempo en la presencia de Dios. Por eso me llama la atención que, hablando de Jesús, un día antes que él iba a escoger a los 12 apóstoles, imagínate, dice la Escritura que él se fue a un monte, a solas, a orar y a buscar de su Padre. Y dice que pasó toda la noche orando y ministrando a Dios. El siguiente día, dice que él empezó a elegir a sus 12 bajo una dirección divina de parte de Dios. Entonces, es interesante lo que nos dice Isaías. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es entendible que hoy en nuestra sociedad hay vidas que necesitan con urgencia escuchar el consejo de Dios. Y por eso es importante que nosotros estemos buscando de Dios el consejo de Dios. Tu consejo, lo que tú le hablas a una oveja, lo que tú le hablas a una vida, esa vida lo va a creer. Pero ese consejo va a determinar muchas cosas en las vidas. Por eso, vez tras vez en la profecía, en los profetas, se le advierte a aquel profeta que dice que ha hablado de parte de Dios, pero que Dios no ha dicho nada, pero que Dios no ha mencionado nada. Y eso no solamente puede acarrear maldición sobre aquel que oyó y fue a hacer equivocadamente, sino que puede traer maldición en la vida de aquel que habló en nombre de Dios, pero que Dios no habló. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene una relación con Dios. Fue algo de su propia carne, fue algo de su propia imaginación, fue influenciado por este mundo. Hay vidas que se acercan a pedir consejo. Y qué bueno, porque estas personas en su humildad están reconociendo al hombre de Dios, a la mujer de Dios, aquel hombre y aquella mujer que buscan de Dios, que viven en la presencia de Dios, y que Dios en su gran misericordia va a utilizar estos vasos para llevar un consejo de Dios, para llevar la palabra de Dios, para que aquellas vidas sean conducidas en el camino de Dios. Y muchas veces el consejo no va a ser bien recibido. Muchas veces el consejo va a ser cuestionado. Muchas veces el consejo va a ser dudado. Pero ¿cómo va a creer? Pero Dios está en el asunto. Y si Dios dice que es por aquí, es por aquí. Y hay vidas que creen el mensaje, que creen el consejo y agarran el camino. Y al final es un camino bendecido. Sí, con pruebas, con dificultades, pero a la larga comprenden que Dios habló y que Dios actuó y son bendecidos. Pero habrán quienes que van a negar el consejo, van a rechazar el consejo, no van a recibir el consejo. No, yo creo que es por aquí el asunto. Y a la larga será un camino de muerte, como dice Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero al final es un camino de muerte. Entonces, por eso es importante que el consejo de Dios esté en nuestra vida. Lo más importante de esto es que aquel que está escuchando de Dios tiene la bendición de relacionarse con Dios. Es más, puede ser que nunca des un consejo. Puede ser que nunca le hables a alguien sobre
qué decisión va a tomar en su vida. Pero lo importante es que tu vida sí está escuchando de Dios. Y al escuchar de Dios estás dirigiendo tu vida como Dios quiere que la dirijas. Entonces tu propia vida, tu testimonio va a ser un mensaje para otras vidas. Y de igual forma, tu testimonio, tu familia, van a bendecir a otros con el testimonio. Otra razón del por qué es importante oír al Señor. Porque vamos a interceder conforme a la oración del Espíritu. Es el Espíritu el que te va a decir sobre qué debes de orar. Y es el Espíritu que te va a poner a orar por las familias de la iglesia. Va a ser el Espíritu el que te va a guiar que tienes que orar por tal persona. Porque el Espíritu está llegando a tu oído. El Espíritu está llegando y te está diciendo, te está hablando al oído, ora por fulano. Y vas a llegar a entender y a comprender que esa persona está pasando por una situación difícil. En muchos pasajes de la Biblia encontramos que los hombres de Dios fue en el lugar de oración donde entendieron que tal persona estaba en una situación difícil. Otra cosa, cuando tú oyes y escuchas a Dios en lo secreto, llegas a comprender qué es lo que el Señor quiere que tú prediques en algún lugar donde tú predicas. Puede ser un pastor, puede ser un líder, o quizás alguien te invita a una iglesia y oras, Señor, me están invitando para que vaya a predicar a tal iglesia. Quiero oír, Señor, qué es lo que tú quieres que yo predique, qué quieres que yo enseñe. Y ministras a Dios y pasas en la presencia de Dios, no solo porque predicas, sino porque ese es tu estilo de vida. Tú adoras a Dios cada mañana, cada tarde, todos los días de tu vida. Estás acostumbrado a oír a Dios y oras, ministras y entiendes que lo que Dios quiere que prediques quizás en tal lugar o en tu iglesia es sobre la importancia de la familia, sobre la importancia de las finanzas, sobre la importancia de servir a Dios, sobre la importancia de perdonar a alguien, sobre la importancia de ser humilde. Pero son temas que no te los inventaste. Fue el Espíritu que habló a tus oídos, porque tú oíste como los sabios. Llegaste a comprender que lo que Dios quiere que comparta es este tema. Y no solamente la bendición de que oíste al Señor, sino que ahora viene la gracia para poder compartir el mensaje de una manera sabia, con mucha sabiduría y con la unción de Dios. Y ese día la iglesia es edificada. Ese día la iglesia es bendecida. Y la gente dirá, ciertamente hoy Dios nos ha hablado. Dios habló a nuestro corazón. Lo que digo también es que hay personas que predican, pero nunca oran. Hay predicadores que no pasan tiempo con Dios. Hay predicadores que no han escuchado de Dios, pero predican, pero solo predican la letra muerta y no edifican. Y la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Debemos entender que nuestra enseñanza tiene que estar vivificada por el Espíritu Santo para que traiga vida a los que nos están escuchando. Pero el Espíritu se va a mover en lo que nosotros hablamos si hemos desarrollado mañana tras mañana. Nuestro oído ha estado abierto. Nos levantamos muy de mañana. Por eso el predicador tiene que tener una vida de sacrificio y tener que renunciar a la comodidad de la cama, a la comodidad del sueño, porque hay vidas que dependen de lo que Dios ponga en mi boca. Y más aún cuando tenemos una petición de consejo, Señor, me levanto muy de mañana a buscarte, a adorarte, muy de mañana a encontrarme contigo, Señor, que tú eres mi vida, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador. Llego con gratitud a buscarte, Señor, por lo que hiciste en mi vida, en mi familia. Pero ahora, Señor, yo tengo una petición.
Esta vida necesita tomar una decisión. Muéstrame cuál es el camino para esta vida. Y quizá no va a suceder nada en un día, pero qué precioso, salimos, estuvimos con el Señor. Puede pasar una semana. No sé a cuánto tiempo Dios va a responder. Ya tengo el consejo de Dios para esta vida. Ya tengo el consejo de Dios, no mi consejo, no lo que yo creo. Es el consejo de Dios. Y le vas a dar vida a esa persona. Le vas a dar dirección a esa vida. Y qué bendición. Qué bendición caminar así y poder bendecir al cuerpo de Cristo. Personas sabias, personas con la sabiduría de Dios, personas con la presencia de Dios, personas con la unción de Dios, con la visión de Dios, con el entendimiento de Dios, con la sabiduría de Dios. En esta oportunidad, que Dios te bendiga, y es una bendición, como decía al principio, poder edificar al cuerpo de Cristo, edificar a los líderes, y que podamos ayudar a aquellas vidas que tienen en su corazón cosas que necesitan que sanar. Que Dios les bendiga.